La huelga es un método de protesta que desarrollan los trabajadores cuando interrumpen sus actividades laborales para realizar un reclamo, de tal modo que se vean forzados a dar una respuesta positiva a las exigencias para recuperar el normal funcionamiento de la empresa. En el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que la huelga es la suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Es importante también conocer un poco de contexto histórico, pues la primera huelga documentada ocurrió en el Antiguo Egipto, organizada por los trabajadores y artesanos de Sedma durante el reinado de Ramsés III, hacia el año de 1166 a.C., aunque sus orígenes se remontan a la Revolución Francesa de 1789. Su pleno desarrollo se produce con la Revolución Industrial y la generalización del trabajo asalariado a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. El origen de la huelga, unido al movimiento sindical, son los primeros movimientos obreros que se sitúan en Inglaterra. Allí apareció el ludismo, conocido por Ned Ludd y conocido también como el movimiento de los rompedores de máquinas en 1810-1811. Y años posteriores, en 1830, aparecen las primeras organizaciones obreras de carácter gremial. En Inglaterra tomaron el nombre de Trade Unions y más tarde, por la tendencia que se tiene a abreviar, se nombró Unions o sindicato o unión sindical. El 4 de julio de 1582 se registra la primera huelga de México. No era extraño, pues entonces los trabajadores resistieran a tales acciones explotadoras, por lo cual acordaron suspender colectivamente sus labores y exigieron un aumento salarial. En el periodo de 1934 a 1940 se ha dado el mayor número de huelgas y las de mayor trascendencia. Una de ellas es la huelga suscitada en la planta El Águila, dependiente de la transnacional inglesa, y otra realizada en la Huasteca, dependiente de la transnacional estadounidense. Esto en 1933 y 1934, antes de la llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas. La expropiación petrolera ya era bandera de los petroleros huelguistas. En 1935. Hablemos de la calificación de la huelga. Primero, hablemos sobre la ilicitud de una huelga. Una huelga va a ser ilícita cuando la mayoría de los trabajadores huelguistas ejerza actos violentos y ellos rocen los límites del derecho penal. Lo que comenzó en Colombia como una pacífica protesta de agricultores ha ido degenerando en disturbios y actos violentos. La huelga, que comenzó el pasado lunes, se ha cobrado la vida de al menos 3 personas y deja millonarias pérdidas para la economía. Los agricultores reclaman así ayudas al gobierno, un mayor acceso a la propiedad de las tierras y mejores servicios públicos en las zonas rurales. Va a ser inexistente cuando no cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Y para ello mostramos un ejemplo. En otras cosas, la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México declaró inexistente la huelga estallada el viernes por integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del diario La Jornada. De acuerdo con el resolutivo, el sindicato no convocó legalmente a asamblea extraordinaria y en las votaciones no se obtuvo la mayoría legal para detener las labores, por lo que tendrá un plazo de 24 horas para regresar a su trabajo o, de lo contrario, serían despedidos. Por su parte, el sindicato afirmó que ya se amparó ante esta resolución y que va a continuar con la huelga. Si se declara inexistente la huelga, se da a los trabajadores 24 horas para que regresen a sus labores o serán despedidos. Una huelga va a ser imputable si la Junta declara en el laudo que los motivos de la huelga son imputables al patrón y condenará a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto. La huelga terminará por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones, si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores, por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes, y por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje.